Vamos. Bueno, estamos aquí ya en el aire, ya estamos en el aire con nuestro invitado para este tema, para esta parte, con Fadi Calá. Fadi Calá, una persona que conoce mucho el tema internacional, además es cónsul honorario, ¿ya no? Sí, pero eso no lo vamos a mencionar porque eso no nos limita al hablar. Esa chaqueta no la vamos a vestir. Claro, no está aquí como cónsul honorario, sino está como Fadi Calá nada más. Bueno, amigos, vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con las relaciones entre Colombia y Venezuela, ¿no? No hemos tocado ese tema, a pesar de que está mucho en discusión, no lo hemos tocado acá en el programa, ¿no? Entonces me gustaría conocer desde su óptica qué consecuencias se puede tener en las relaciones Venezuela-Estados Unidos, sobre todo el punto de vista económico, ¿verdad? Hay mucho estrés, mucha preocupación, muchos alimentos, bienes provienen de Colombia y entonces hay ese conflicto. Precisamente en esto, hoy en un resumen de prensa que no lo tengo aquí impreso, por cierto, habla de que el presidente estuvo diciendo ayer, supongo que es en el aló presidente, que iba a ir cerrando pues poco a poco pues, todo lo que son estas compras grandes a un plazo determinado con Colombia. ¿Cuál puede ser esa consecuencia para nosotros en Venezuela? Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Fundamentalmente hay que plantearse que históricamente somos países vecinos. No es lo mismo que decir voy a congelar mis relaciones con un país que está a 7 leguas de acá o a 5 mares de diferencia. Históricamente se han mantenido las relaciones de los pueblos por encima de las relaciones de los gobiernos. Yo siempre he dicho de que, por ejemplo, un andino se parece más a un cucuteño, a un cartaginés o a un oriundo de Santander que uno del oriente venezolano, que alguien de la isla de Margarita a un merideño. Eso es que indefectiblemente en esas 2.219 kilómetros de frontera que tenemos hay una historia de hace más de 15.000 años. Incluso las primeras oleadas que habitaron el país, que llegaron a Venezuela, fundamentalmente que vinieron por la zona de esos ríos limítrofes, esos ríos en común que tenemos, donde se fueron conformando los grandes poblados. Ahora, fundamentalmente pareciera de que lo que está sucediendo se tratara solo de las relaciones comerciales. Por eso va un poco más allá. Por ejemplo, uno diría, en 1952 se instauró la primera base estadounidense en Colombia. Actualmente no son 7, con estas 7 llegan a más de 10 como tal. Pero ¿por qué ahora hace ruido y no hizo ruido en el año 1952? En el año 1973, el presidente de los Estados Unidos de América, Gerald Ford, dicen que le escribió unas cartas al entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, donde se le amenazaba. Y recordamos muy bien un libro publicado por Badel Hermano, decía Las amenazas de Gerald Ford. Y en ese momento Domingo Alberto Rangel planteaba ¿a qué amenazas se refiere el imperio? ¿Acaso nosotros nos merecemos como venezolanos las amenazas del imperio? ¿Hemos hecho nosotros algo para que el imperio nos amenace, para que nos tome en cuenta? Ni somos el pueblo de Cuba que hizo su revolución, ni el pueblo palestino que mantiene una lucha permanente contra la ocupación sionista, ni el heroico pueblo de Vietnam que le había vencido a los soldados estadounidenses y les obligó a esos acuerdos que posteriormente se firmaron para que la invasión de Estados Unidos en Vietnam cesara. La pregunta que nos hacemos hoy, y por qué sí resulta preocupante, es que pareciera que ahora, después de 10 años del proceso bolivariano, sí hemos hecho algo que merezca las amenazas de los Estados Unidos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué puedo yo hacer que merezca esas amenazas? Indudablemente no se trata del incremento de poderío militar. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es el país que más ocupa militarmente su PIB. Es el país que él solo representa el 50% de la inversión en armas durante los últimos años con respecto al resto de los países. Además de ser los Estados Unidos de Norteamérica el país que abastece en armas a todo el continente. No olvidemos que después de Egipto y de Israel, Colombia es el tercer país que recibe inversión o que recibe ayuda militar norteamericana. Además de la que él compra. Colombia es el que compra más armas en el continente, el 37% de las compras de armas son de Colombia.
el 16% México, 10% Brasil y después vienen los otros países. Entonces, cuando decimos que representamos una amenaza o que Estados Unidos nos considera que somos una amenaza, no se trata porque tenemos un poder militar capaz de que nuestros aviones lleguen hasta allá. ¿Qué hemos hecho para ello? Y ahí es donde podemos centrar el tema. ¿Por qué somos una preocupación para los Estados Unidos? Fundamentalmente en estos momentos donde la crisis mundial del capitalismo nace en los Estados Unidos y pareciera convertirse en una crisis estructural del capitalismo, no solamente en una crisis coyuntural del capitalismo. Frente a ello, frente a esa concepción del mercado ilimitado y el Estado disminuido, y fundamentalmente era la que manejó el gobierno 1 y 2 del presidente Bush y la que manejó el candidato John McCain, frente a la concepción de Estado imperio que regule el mercado, que es la concepción del presidente Obama, pero indudablemente dentro del mismo concepto imperial. Hoy en día está tratando de reconstruirse el Estado de los Estados Unidos para ponerle límite a ese mercado que ya demostró que no se autorregula, además de que es totalmente inmoral el mercado como tal. Frente a ello, emerge de parte de Venezuela, emerge de parte del proceso bolivariano una opción, una alternativa, que es una respuesta clara a esa crisis económica, a esa crisis del capitalismo. Quizás por ello, por tratar de transitar caminos que son diferentes a los que tradicionalmente se han transitado, nos convertimos en una amenaza para el imperio. Por ejemplo, sabemos muy bien, Pedro, que no importa cuál sea el tamaño del mercado, al tener una democracia representativa, con tomar por asalto, como en Venezuela se había tomado en los últimos 40 años de parte del poder económico, el poder político, la democracia representativa es secuestrable y es sometible, como en efecto fue, al poder del mercado o al poder económico. Pero el tema actualmente, este viraje de la democracia hacia la democracia participativa, una vez que tengamos cientos de miles de consejos comunales en el país, ya la decisión política deja de ser secuestrable porque ni siquiera va a residir en Miraflores. El concepto de la descentralización del Estado de la democracia participativa lleva de forma tal que el poder está totalmente en manos del pueblo y es imposible poder secuestrárselo como sucede en la democracia representativa. Entonces, en una situación como esta, un pueblo que está transitando por la democracia participativa y que además de ello quiere ensayar en modelos económicos que hasta ahora han ido dando resultados diferentes a lo que el capitalismo y toda su crisis significa, se convierte en una amenaza. Y esas amenazas, tradicionalmente, ese imperio de los Estados Unidos, que fue un estado invasor en el siglo XIX, e invasor en el siglo XX y invasor en el siglo XXI, ve con mucha preocupación que en Venezuela podamos tener un modelo alternativo diferente al que están padeciendo. Y amenaza porque ese movimiento alternativo se extienda hacia otros países. No se trata que el movimiento se va a extender hacia otros países, sino que hay otros países que a lo largo de 100 años del capitalismo han puesto sus problemas fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo le podemos decir al pueblo de Bolivia, o al pueblo de México, o al pueblo de Colombia, que el capitalismo es la solución? Cuando siguen manteniendo índices de 80% de pobreza, cuando siguen vendiendo sus materias primas en forma cruda, sin valor agregado, y cuando además de eso son sometidos, cuando así gusten, a las decisiones del imperio. Yo me tengo que someter a las decisiones del director, así que ya venimos.